Hoy vamos a hablar de una gran telenovela de Televisa llamada Amor Bravío. Amor Bravío es la historia de Camila Monterde, personaje interpretado por Silvia Navarro. Es una joven veterinaria que está a punto de casarse con Luis Valentino Lanús, su novio desde hace años. Tras celebrar con sus amigos su compromiso, Luis y Camila tienen un accidente de tráfico en el que él muere. Decidida a recuperarse física y psicológicamente de lo ocurrido, Camila se refugia en el rancho La Malquerida, dedicado a la cría de toros de lidia y propiedad de su tío Daniel, interpretado por el gran Rogelio Guerra. Allí conoce a Alonso, Flavio Medina, el administrador del rancho, un tipo ambicioso y fuertemente influenciado por su madre, Isadora, personaje interpretado por Leticia Calderón, que consigue llevarlo al altar 3 años más tarde. Poco después de la boda entre Alonso y Camila, don Daniel descubre los planes que el marido de su sobrina, junto a Isadora y al cómplice de esta, Dionisio, personaje interpretado por César Évora, han diseñado para el rancho, convertirlo en un complejo turístico y en cuanto Camila lo herede. El anciano, delicado de salud, pretende evitarlo haciendo testamento a favor de Daniel Díaz Acosta, personaje magistralmente interpretado por Cristian de la Fuente, un hijo que tuvo de joven con una muchacha chilena. Don Daniel fallece poco tiempo después y Daniel es llamado a recibir su herencia. Para evitarlo, tanto Isadora como Dionisio contratan a un matón para que viaje a Chile y acabe con él. El plan no le sale del todo bien, ya que es Miriam, personaje interpretado por Lisette, la esposa de Daniel, quien acaba sufriendo el accidente. Su esposo es inmediatamente detenido y enviado a prisión acusado de haber matado a su mujer para cobrar un seguro de vida que ésta había suscrito a su favor días antes de su muerte y de lo que no le había informado. Daniel Díaz Acosta consigue huir de prisión y llegar a la Marquerida, donde con una nueva identidad, la de Andrés Duarte, pretenderá vengarse de Camila, a la que cree responsable de lo que le sucedió a su esposa. Sin embargo, un amor bravío surge entre ellos, haciendo que Daniel olvide sus planes de venganza y se alíe con Camila para evitar que Alonso, Isadora y Dionisio se hagan con el control del rancho. Repasando las actuaciones de los personajes, podemos decir que pocas telenovelas pueden presumir de tener un elenco como el que tiene esta, con un nivel actoral extraordinario. Silvia Navarro disfruta muchísimo de Camila, se le nota, se entrega muchísimo al personaje, quizás, para mi gusto, uno de sus mejores papeles. La química que consigue con Cristian de la Fuente es sublime, haciendo que de la Fuente se suelte la melena y ambos consigan sacar lo mejor de cada uno. Leticia Calderón se luce como Isadora, una villana muy fuerte y muy diferente a su gran Carlota Espinosa de los Monteros, ya que Isadora es una mujer que vive la vida sin reparos católicos ni o moralistas y que tiene tras de sí una historia personal muy dura que explica parte de su comportamiento tan duro. A su lado está César Évora, que consigue gracias a Dionisio un villano excepcional, movido en un primer momento por su afán de hacerse con la malquerida y posteriormente por su obsesión con Camila. La pareja que hacen Leticia y César Évora es sin duda increíble. Flavio Medina y Laura Calmín se ocupan también de hacer maldades, como Alonso y Jimena, el esposo y la hermana de Camila. Son dos actores a los que prácticamente descubrí gracias a estas telenovelas y a los que he podido seguir la pista y ver más adelante en otros proyectos. Aquí sin duda realizaron un magnífico trabajo, tanto juntos como separados. En el entorno de la Marquerida también aparecen otros personajes, como por ejemplo es el caso de Piedad y su hija Luzma, interpretados respectivamente por Yolanda Ventura y Mariana Van Rankin. El personaje de Yolanda es muy parecido a otros que ha realizado, nada más que le da otros matices, aunque para mi gusto es muy repetitivo. Sin embargo, el de Mariana es para mi gusto uno de los más tiernos de la historia. Lo mismo se puede decir de Pablo, Eddie Vilar, el novio de Luzma. Son una pareja preciosa y pese a los que le toca vivir por culpa de Leoncio, que es interpretado por José Elías Moreno, el tío de la muchacha y el villano de esta gran historia de amor, el trabajo de todos ellos es impecable.
Precisamente, hablando de Pablo, él es uno de los Albarrán, los dueños de la hacienda Buenaventura y vecinos de los Monterde, una familia integrada por sus padres, Cayetano, Luis Cortier, Rocío, Norma Herrera y tres hijos, Mariano, René Sticker, Yago, Juan Diego Covarrubias y el propio Pablo. Tanto Luis como Rocío, Mariano y Juan Diego han sacado adelante estos personajes sin ninguna dificultad. Otra cosa es que en la historia lleguen a aportar entre poco y nada en algunos momentos, sobre todo en la trama principal. La única excepción para mi gusto es la de Cayetano, que se ve involucrado en una serie de tramas con Isadora y Pablo y resultan bastante interesantes. Los demás aportan muy poquito a esta historia. La Malquerida y Buenaventura se ubican en un pequeño pueblo del Estado de México que sirve para ambientar las historias de otros personajes. Es el caso de Viviana, Fernanda Castillo y Rafael, Alex Sirvent, dos jóvenes recién llegados al pueblo por distintas causas y que rápidamente entablan amistad con Camila. Forman, para mi gusto, una de las parejas más bonitas de la historia gracias a la naturalidad que tienen tanto Fernanda como Alex. En el pueblo también se encuentra la posada atendida por Amanda, María Sorté y su hija, Natalia, Florencia de Saracho, dos personajes que al principio de la historia parecen que van a ser de relleno, pero que acaban dando juego y que a mí personalmente me han gustado muchísimo. Por el pueblo andan también el padre Baldomero, José Carlos Ruiz, el padre Alejandro o el notario Osvaldo Becerra, Héctor Sainz, entre otros personajes que aportan muchísimo a la historia en distintos momentos de ella. Para el final, pero no menos importante, he dejado a Olivia Bucio, que brilla como Agustina, la madre de Camila, y lo he hecho por la simple razón que después de años con papeles más insignificantes, para mí Agustina le permitió a Olivia recordar a los productores y al público la gran actriz que es y que puede interpretar personajes redondos, como ha sido el caso de este. Para mí, uno de los mejores de Olivia en lo que he visto de ella. Hablando de las tramas, Amor Bravío se basa en De Pura Sangre, telenovela de Televisa del año 1989, en gran medida. A la base que le aporta la original hay que sumarle un alargue ordenado por Televisa que las guionistas Marta Carrillo y Cristina García supieron llevar muy bien. La trama central se encuentra inspirada en El Conde de Montecristo, de Alexander Dumas y Auguste Marquet. Como el protagonista de la novela, Daniel es encarcelado injustamente tras verse, en cierta forma, traicionado por su hermano y su esposa. Consigue huir de prisión, que recuerda mucho a la de la telenovela, y a través del mar llegar a México, donde con una nueva identidad pretende hacer justicia. La historia de amor que surge entre él y Camila recuerda mucho a la de las telenovelas clásicas mexicanas, no solo por el ambiente en el que transcurre, un rancho de la categoría de la malquerida, sino también por cómo poco a poco en torno a ello van desatándose ciertos nudos argumentales que los unen todavía más, hasta el grado de hacer que ambos cuenten con una hermanastra en común. El romance entre Camila y Daniel está muy bien llevado hasta que, hasta que la base aportada por De Pura Sangre se acaba y comienza el alargue propiciado por Televisa. A diferencia de lo que ocurrió en otras ocasiones, los guionistas supieron alargar la historia con los personajes que ya tenían, sin tener que sacar parientes, viejos amigos, para rellenar capítulos. Nada, aquí no prácticamente no metieron a nadie nuevo. Contemplaron esa posibilidad desde el principio, contado por ellos, por lo que se ahorraron escribir escenas como el entierro de Miriam, lo que dio a su vez cierta verosimilitud a lo que ocurre una vez el alargue comienza a desarrollarse. De todas formas, para mi gusto, hay una cosa que quedó bastante mal. Los motivos que llevan a Abraham, el hermano de Miriam, a detener y enviar a prisión a Daniel. Vale que no lo soportase y que no confiara en él, pero de ahí a hacer lo que hace me parece un poco exagerado, y más sin haber muerto su hermana. El alargue cuenta también con una trama, para mi gusto, fantástica, que es el terrible contagio que sufre Daniel por motivos de un virus, el Cabrex, que aquí los guionistas se lo sacaron completamente de la manga, ya que ese virus no existe. El alargue, hay momentos en los que se hace pesado, ya que mientras los villanos no dejan de tocar las narices en toda la parte principal de la telenovela, en el alargue podemos ver que prácticamente pasan a un segundo plano. Lo bueno es que recuperan la fuerza en los últimos capítulos.
De manera paralela a la historia de Camila y Daniel se desarrollan otras muchas tramas. Es el caso del triángulo amoroso, por llamarlo de alguna forma, que surge entre Dionisio, Isadora y Agustina, como parte del plan de los dos primeros para hacerse con la Marquerida, de la relación entre Alonso y Jimena y su final, impactante, del romance entre Viviana, Rafael o el de Luzma y Pablo, fuertemente sacudido por el hecho de que Luzma sea violada por su tío y quede embarazada. Una trama muy fuerte de incesto que me sorprendió hasta tal punto que no esperaba que se fuera a abordar de esta forma, sin florituras y que pretendiese rebajar la gravedad y lo impactante del asunto. También tengo que comentar respecto a lo malo que sobran muchas de las tramas en las que participan los hermanos Albarrán y que desde el punto de vista de la historia no son más que relleno. Es lo que me parece el romance tan forzado entre Diego y Natalia, o que el pobre de Mariano ande toda la telenovela detrás de Camila sabiendo que ella no siente absolutamente nada por él. Ese espíritu de las telenovelas clásicas se ve también en las tramas de la familia cuando se desvela, por ejemplo, que Pablo es un Monterde, pues Rocío tuvo una aventura extramarital con su vecino, o Cayetano se deja llevar por los tóxicos consejos de Isadora para separarle de su esposa y casarse con ella solo por venganza. La telenovela cuenta también con un buen número de nudos argumentales que se van desatando para dar lugar a pequeños giros y sorpresas, parentescos insospechados, con unos cuantos hijos que se descubren quiénes son sus verdaderos padres, secretos que guardan distintos personajes, etc. Con unos villanos como los que tiene esta historia, los asesinatos, ataques que estos llevan a cabo entre sí y que para otros personajes son muy fuertes. Aquí se cortan lenguas, se echan ácido, se ponen toros a matar a personas, hay tiros, de todo. ¿Qué sería de una gran telenovela sin sus grandes villanos? Y esta, por suerte, tiene muy buenos villanos. El final, para mi gusto, es congruente, esperable y esperado. En cierta forma, cierra un círculo que se abre en el comienzo de la telenovela. Se presenta la tercera edición del libro que Rafael comienza a escribir sobre toros de Lidia y que posteriormente se convierte en una novela con la historia de amor de Camila y Daniel. Los buenos terminan felices y contentos, y los malos en prisión y con terribles castigos. Solo queda para mi gusto un cabo suelto, que me di cuenta en su momento, que fue que Piedad se había encontrado un bulto en un pecho y aunque había ido a hacerse unas pruebas, no se llega a saber absolutamente qué es lo que pasa con ella. La misma actriz Yolanda Ventura comentó en múltiples entrevistas que el montaje del último capítulo había dejado fuera algunas escenas de su personaje, entre ellas unas en las que el doctor le informaba que no tenía cáncer, así que si alguno pues se quedó con esta duda, ya sabéis que pues el personaje de Piedad finalmente no tenía cáncer. Con una última escena en la que Camila y Daniel se besan a las puertas de Amor Bravío, el nombre con el que rebautizan a la malquerida y el título de la novela de Rafael, termina esta gran historia. Otros aspectos que quiero destacar. Reconozco que me sorprendió ver el nivel de reutilización de algunos decorados que tiene la telenovela. El interior de la Marquerida comparte muchísimo con la casa de Espinosa de los Monteros del Nombre del Amor, como son ventanas, cortinas, la fuente, la escalera y varios muebles. No es el único caso, ya que las habitaciones del hospital al que acuden los personajes de Amor Bravío son idénticas a las del hospital de Cuando me enamoro. En el rancho Buenaventura se observan también distintos muebles que se vieron en La Bonita y Cruz de Amor, las haciendas de esta última telenovela que he mencionado. Con decorados han recreado el interior de una hacienda tan espectacular como es La Gavia, el nombre real de la Marquerida, situada en Almoloya de Juárez y que data del siglo XVIII, con una locación como locación es de las más bonitas que recuerdo en una telenovela, ideal para crear un lugar que acaba siendo un personaje más de la trama, silencioso, testigo de todo lo cuanto acontece dentro de sus paredes. La realización es buena, muy buena para la época en la que se rodó la telenovela, cuando todavía no se apostaba por cámaras de cine ni grandes efectos especiales. Esta telenovela se encuentra producida por Carlos Moreno y su nombre es sinónimo de espectaculares bandas sonoras. Vicente Fernández pone voz al tema principal y hace una participación especial en la telenovela. Carlos Macía corre con buena parte del resto de canciones y hay baladas increíbles. Algunas, para acabar un poco, pues algunas curiosidades.
Para empezar, en la fase de casting, un reportero de la revista confundió a Cristian de la Fuente con Mario Cimarro y se corrió el rumor de que Cimarro iba a protagonizarla. Carlos Moreno tuvo que salir corriendo a desmentirla. También, la telenovela generó polémica desde el momento en el que se supo qué iba a hacerse. Colectivos animalistas criticaron que se molestase a los toros de Lidia y pidieron por activa y por pasiva que no se mostrasen corridas de toro, que finalmente no se llegaron a mostrar en la novela, aunque sí se recreó una novillada para la telenovela sin que ningún animal saliese herido o muerto. Cuando el tema de los animales comenzaba a calmarse, saltó otra polémica. Un toro murió tras ser sedado para poder rodar una escena. Resulta que el toro estaba nervioso y le propiciaron un sedante para calmarlo. Falleció y los colectivos animalistas volvieron a la carga contra la telenovela. Comparto con ellos que fue un accidente y que pudo haber sucedido. Si la escena hubiese, si la escena hubiese sido concedida sin necesidad de que... perdón, comparto con ellos que fue un accidente y que pudo no haber sucedido si la escena pues hubiese sido concebida sin necesidad de que el toro entrase en acción, pero muchas veces pues son cosas que no podemos controlar. Eh, Algunos medios también apuntaron a un posible romance real entre Christian y Silvia, lo que ellos desmintieron con humor. Pocos fueron los que destacaron algo que me pareció un gran gesto de entrega por su trabajo por parte de Flavio Medina, que se rapó al cero para dar más verosimilitud a los últimos capítulos de Alonso, rechazando así que se le vendase la cabeza o se le colocara una calva postiza. Una última curiosidad, y es que aparece referencias a Lidia de Amor, que este es el título con el que la producción trabajó hasta decantarse por el de Amor Bravío, con el subtítulo de Cuando manda el corazón. De vez en cuando hemos visto que se hacen telenovelas que funcionan y que dan mucho a los actores que forman parte de ella. Amor Bravío, por ejemplo, pues tuvo una audiencia espectacular en México, arrasó en Estados Unidos y, por ejemplo, aquí en España. Fue el primer protagónico de Cristian de la Fuente en México que sigue encabezando elencos de distintas telenovelas. Terminando el rodaje de Amor Bravío, por ejemplo, Fernanda Castillo fue elegida para antagonizar y protagonizar El Señor de los Cielos en Telemundo, convirtiéndose a partir de ahí en una de las actrices más cotizadas de la época. Juan Diego Covarrubias pasó también a protagonizar, pues muy poco tiempo después estuvo en De que te quiero, justo en Televisa. Diego Sordano, que también debutó en México en esta telenovela, siguió con su gran trayectoria en Telemundo. Curiosidades aparte, tenemos que ver que Amor Bravío es una telenovela que bebe de lo clásico para ofrecer una historia campestre, ambientada en nuestros días y cargada de pequeños giros que hacen que sea fácil engancharse a ella, aun cuando algunas tramas la lastran un poco. El alargue, más lógico que en otras telenovelas y sin necesidad de introducir nuevos personajes, merma muy poco la historia de los protagonistas y el actuar de los villanos, que hasta los últimos capítulos son trepidantes. Por lo demás, solo comentar que es una telenovela que se disfruta mucho, con un elenco espectacular, una gran banda sonora y unas locaciones que a mí me encantaría visitar personalmente. Mi nota global de esta telenovela sería un 9,5, porque sin duda tiene todo para ser disfrutable en todos los capítulos que tiene esta gran historia que para nada se te hace pesada.